Buen día, mi nombre es Griselda Albino Camacho y pertenezco al grupo M8C 5G18-B1-052 y el nombre de mi facilitador es Diana Crisol Estrada. Y a continuación les presento mi proyecto integrador que lleva como tema investigación de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. No importa el lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión o lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo y contemplados por la ley y garantiza por ella a través de los tratados y el derecho internacional y sobre todo de los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que es basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad o condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil o en cualquier otra que tenga por efecto de impedir o anular. Muchos países del mundo consideran la diversidad cultural parte del patrimonio común de la humanidad. El concepto de la interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal o sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se considera por encima del otro. Hoy en día, la violación a los derechos humanos da la impresión de haber sido erradicada por la cantidad de preceptos y tratados internacionales que protegen y regulan a los mismos. Desde la época de la Ilustración, de personajes como Juan Jacob Rousseau lucharon por el respeto a los derechos humanos y posteriormente por la diversidad cultural que debe de existir en el mundo. Pero actualmente existen países gobernados por regímenes comunistas que no respetan los derechos humanos. Un claro ejemplo es el caso de Venezuela, donde a diario se violan los derechos humanos, donde no se garantiza el valor de ellos y donde el ser humano se ve vulnerable. Miles de personas mueren por falta de medicamento, comida, por la inseguridad de levantar la voz. ¿Qué son los derechos de los derechos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. No importa la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen o color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Cuáles son los más importantes? Restricción y arresto arbitrario y del exilio. En ambos casos se priva a una persona del derecho a la vida. Derecho de igualdad ante la ley. Derecho a la vida. Derecho a una audiencia justa y pública. Prohibición de la tortura. Prohibición de la esclavitud. Prohibición de la discriminación. Yo actualmente vivo en la Ciudad de México y desgraciadamente en mi país hay un alto porcentaje de feminicidios y con estas cifras México ocupa el segundo lugar con más feminicidios en América Latina. De enero a septiembre de 2019, 2.833 mujeres han sido asesinadas en México según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A diario ocurren demasiados crímenes en la Ciudad de México. Hay muchas preguntas por hacer y que aún no hay respuesta. Entre ellas, ¿por qué creció la violencia hacia la mujer? ¿Qué municipios o estados son los focos de violencia más activos? ¿Qué estados tienen el más alto índice de violencia? ¿Qué estados han resuelto su situación de violencia? ¿Cómo se han cometido los homicidios? ¿Cuál es el número real de homicidios?
Las víctimas del 2011 al 2019, ¿sus casos son similares? ¿Qué nos espera este 2020?